El Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a un nuevo libro. Después de estudiar Primera y Segunda de Corintios, la continuación es el libro de Romanos. El libro de Romanos. Vamos a entrar en la introducción y vamos a entrar al saludo que da Pablo a la iglesia de Roma. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento. Señor, vamos a comenzar una nueva lectura, un nuevo libro. Pedimos que tú ayudes a cada persona que está viendo, que está siguiendo estos estudios. Bendícele, Señor, bendícele grandemente. Tu palabra pueda llegar a sus corazones, cada día a sus vidas, pueda fortalecerle, Señor, y también puedas ayudarle en cada necesidad. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estudiar, leer de tu palabra. Bendícenos a través de ella, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo creo que aquí, si yo voy por lección, parando, yo creo que aquí voy a parar harto, porque este libro es el mayor que parece, sí, 16 capítulos, pero ya lo pasé, eché unas ojeadas y lo tengo muy marcados, así que hay mucho que ver. Voy a entrar a la introducción y el Nuevo Testamento tiene una buena ayuda. Dice, carta de Pablo a los romanos. La carta a los romanos, la más extensa de todas en el Nuevo Testamento. Es también la exposición más amplia del mensaje cristiano que tenemos en los escritos del apóstol Pablo. Pablo, que había recorrido buena parte de la provincia orientales del Imperio Romano, predicando el Evangelio, tenía intenciones de llegar también hasta las regiones occidentales del mismo. Este, proyectando viaje, incluía su paso por Roma, la capital del imperio, para continuar después a España. En la perspectiva de este viaje, para presentarse a una comunidad que él no había fundado, le escribe una carta en la que expone algunos de los temas centrales de la fe y de la vida cristiana. A diferencia de otras cartas, como la enviada a los cristianos de Corinto, esta carta no trata tanto de los problemas que más preocupaban a la comunidad, cuanto de los temas que más interesaban al mismo apóstol. Cuanto de los temas que más interesaban al mismo apóstol, habiendo sido enviado a predicar el Evangelio a los no judíos. Pablo sentía que su responsabilidad se extendía también a la comunidad de Roma, compuesta en su mayoría por cristianos procedentes del paganismo. ¿Ya? Ese es en Nuevo Testamento de Estudio que me da la introducción. Es bueno leer la introducción porque nos ubica en qué es lo que estamos leyendo. Trasfondo. Esta es la plenitud, la introducción. Cuando Pablo escribió Romanos, alrededor del 56, en el año 56, no había estado aún en Roma, aunque predicaba el Evangelio desde su conversión. Durante 10 años anteriores había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo. Ahora él estaba acercándose al final de su tercer viaje misionero. Esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión del Evangelio. La iglesia de Roma había sido fundada por otros cristianos, desconocidos para nosotros, pero ya visibles. Pablo en su viaje conoció a muchos creyentes de esa ciudad. ¿Ya? Entonces estamos hablando la fecha más o menos del 56. ¿Cuándo fue escrita? Mire, lo más probable es que Pablo haya escrito Romanos en el año 56, después de Cristo, mientras estaba en Corinto, en ese tercer viaje, recogiendo dinero para ayudar a los cristianos necesitados. Hay una cita y aparece en el capítulo 15, versículo 25 al 31. Ahí expresa que él está recogió la ofrenda de Macedonia, ahora está recogiendo esta ofrenda en Corinto y va a llevarla a Jerusalén. Entonces está en Corinto. El proyecto de ir a Jerusalén, con lo recaudado, entonces los puede visitar a la iglesia de Roma. ¿Ya? Eso es lo que nos marca la plenitud. Tiene mucho, es para meterse con buenas lecciones.
tiene la característica, tiene el contenido del libro, aplicación personal, que es buenísimo. Va sacando una aplicación personal por cada capítulo, va colocando ideas. Cristo revelado en Romanos y el Espíritu Santo en acción en el libro de Romanos. Así que si usted tiene muy buen tiempo, léase. La plenitud tiene una muy bonita introducción. Yo a mí me gusta siempre leer la introducción para entrar de lleno al libro. Y eso me enfoca bien en el tiempo, lo que está pasando. En el año, a ver, Roma, bueno, nosotros hablamos, se le atribuye la fundación a los mellizos Rómulo y Remo. Ahí, ¿no es cierto? La leyenda se atribuye su fundación a los mellizos, la leyenda a los mellizos Rómulo y Remo. Ya en el año 56, Nerón está como César del año 54 al 68. Ya terminó, eh, fue un término temporalmente de un tiempo de paz. Antes tuvo César Claudio, que fue más tranquilo César Claudio. Siguió Nerón y terminó el tiempo de paz. ¿Ah? El imperio fue extravagante de Nerón, tiránico y cruel. Incluso fue acusado de incendiar Roma en el año 64. Así que el que estaba ya colocado no era nada muy bonito. Qué complicado, ¿eh? Un César, estamos hablando de un César. No de un gobernante de un país, no, un César que tenía pero demasiada autoridad. Y más o menos con ese enfoque la idea es poder entrar a esta iglesia que está ya en Roma. Pablo no fue, pero quiere mandar esta ayuda teológica, doctrinal, para ya ha madurado, ha mandado muchas cartas y es verdad, en alguna manda unas pinceladas que después las vamos viendo en otras cartas que se va distribuyendo de una mejor manera. Y a veces son pinchazos que se van conectando de un lugar a otro. Quizás ni el mismo apóstol se va dando cuenta en lo que va escribiendo, pero esta relación y esta revelación que va recibiendo de la doctrina es el Espíritu Santo que está guiando al apóstol. ¿Ya? Entremos al capítulo 1, saludo de Pablo. Mire que empieza ya, y empieza fuerte, porque empieza a marcar inmediatamente la doctrina. Dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo. No marca como esclavo, esclavo es una pertenencia a sujeto, siervo es un asalariado. No es un objeto, siervo es uno que trabaja para. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y empieza a hablar de quién, de Jesucristo, al tiro, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. Empieza a dar una declaración de fe. Empieza a hacer una doctrina inmediatamente de quién es Jesucristo, que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura, apartados para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Acordemos que Roma, quizá hay judíos cristianos, pero muchos no son cristianos, ya son gentiles, y tienen que entender esta parte, o entender, porque parte de la idea de que del pueblo de Israel, del linaje de David, tienen que entender la historia, por qué viene de ahí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de entre los muertos,
¿Ah? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿De quién era prometido a través de los profetas? ¿Cómo muere y cómo resucita? En unas líneas marca quién es Jesucristo. Y está saludando, solamente está saludando. ¿Quién? ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo? A ver, voy a seguir leyendo hasta el 7. Ya todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Ya? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga, yo le coloco de mano. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre. Hay que comprarme lente, ¿eh? No sé si lente, sino uno que coloque las letras, porque yo le quito letras. Hace rato que me estoy viendo con ese problema. Bien, vamos a hablar la palabra siervo. La ayuda me marca acá. Siervo de Jesucristo. Un siervo, en el sentido que se usa aquí, era alguien que recibía salario. A veces tenía notables habilidades y responsabilidades. Y por lo general recibía buen trato y protección legal. Pero no podía renunciar a su trabajo y escoger otro empleado. Entre este tipo de siervos había quienes eran educados, hábiles y trabajadores comunes y corrientes. ¿Ya? Apóstol. ¿Ya? Llamado a ser apóstol. Este término alude a los líderes de la iglesia primitiva que gozaban de prerrogativas para regirla con absoluta autoridad. ¿Ya? Absoluta autoridad el ser llamado apóstol. Hablar y escribir las palabras de Dios sin error. ¿Ya? Hablar y escribir las palabras de Dios sin error. Las que se convertirán en parte de la escritura misma. Las que se convertirán en parte de la escritura misma. Los requisitos para ser un apóstol era haber visto a Cristo resucitado. Uno de los requisitos, haber visto a Cristo resucitado. Haber sido comisionado por Cristo como apóstol. Haber sido comisionado por Cristo como apóstol. En un sentido estricto, en el día de hoy no hay más apóstoles porque no hay más escrituras que escribir. ¿Ya? Pablo se considera a sí mismo como el último de todos los apóstoles en haber visto con sus propios ojos a Cristo resucitado. Sin embargo, alguna gente utiliza la palabra apóstol en un sentido más amplio, aplicable a nuestros días, al referirse a un fundador de iglesia, especialmente ungido, o a un líder religioso que goza de reconocido prestigio y autoridad. Sí, hoy día se marca en ese sentido a un líder religioso que goza de reconocido prestigio y autoridad. Sí, sí, en ese sentido se marca mucho la palabra apóstol, por su trayectoria, prestigio y su autoridad, sí se le unge apóstol. Qué importante que un apóstol sea reconocido, pero no hay que tengamos cuidado por un profeta. Ahí tenemos que tener un cuidado. No, un apóstol sea reconocido por una gama de pastores, una cantidad de pastores, una unidad de pastores, tanto aparte de comunal, podemos hablar regional, ya mucho más extensivo, y que haya un reconocimiento de diferentes pastores y todo y que haya un ungimiento, que haya un estudio
un estudio de la vida, de la persona, de su trayectoria, para ser ungido apóstol. Es lo más correcto en ese sentido. No, hoy día veo a algunos apóstoles que, no sé quién lo nombró apóstol, se levantó un profeta por ahí y dijo, no, el Señor dice que ahora tú eres mi apóstol. Y sí, ya soy apóstol. Ahí donde tenemos que tener ese cuidado. ¿Ya? Ahí tenemos que tener cuidado. Bueno, si es de Dios, bien. No hay ningún problema, pero cuando no vemos fruto, como decía el apóstol en Primera de Corintios, que yo lo tengo aquí, que se gloriaban por sus propios méritos, hay que tener cuidado, ¿ya? Cuidado. Entonces, el término apóstol todavía existe. A ver, ¿por qué existe? Existe el pastor, existe el profeta, existe el evangelista. Después de los 12 apóstoles aparece Pablo y también se habla de otros apóstoles que también aparecieron. Entonces, ya no son 12, o no solamente fueron los 12, no. Muere Judas y hay un reemplazante, 13, Pablo 14, y aparecemos con otros más, ya no son 12, ¿me entiendes? Ya no son 12. Entonces, el término apóstol, sí, como ministerio, sigue hacia adelante, ¿ya? Sigue hacia adelante. Bien, el versículo 3 dice, Jesús combinaba en su persona la naturaleza humana y divina. La frase según la carne, el versículo 3, la frase según la carne, dice, acerca de su Hijo Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Se refiere a su naturaleza humana, ¿ya? Se refiere a su naturaleza humana, que no existía antes de ser concebido en el vientre de María. No se trataba exclusivamente de un cuerpo humano, sino que incluía también una mente, un espíritu verdaderamente humanos, ¿ya? Y el versículo 4 también me presenta una ayuda, dice, aunque Jesús ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad, en su nuevo papel como Dios hombre fue explícitamente declarado Hijo de Dios a causa de su resurrección. El 7 me dice la ayuda, santos se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para designar a los cristianos. Podría traducirse literalmente como gente santa. Como gente santa. Empieza un saludo, Pablo, y empieza, ¡pum! La doctrina. Estaba con ganas a tiro de hacer y empezar a marcar la doctrina. Marca quién es Jesucristo. Oiga, hermano, lo que viene para adelante, viene muy buena doctrina, muy especial, y que sí nos conviene pasarla y leerla. Es muy fascinante. No vamos a encontrarnos con problemas, con la decepción de una iglesia que no entiende. No, nada. Vamos a encontrar que Pablo va colocando diferentes puntos de vista, diferentes puntos a tratar de doctrina, que le va a explicar y que le va a servir mucho a la iglesia de Roma. Cuanto a la iglesia de Roma, cuanto más a nosotros. Entonces es importante poder meternos y estudiar lo que viene hacia adelante. ¿Ya? ¿Y en qué versículo quedé? En el 8. Voy a avanzar un poquito más. No, voy a dejarlo hasta ahí nomás. Si no, después voy a meter los patitos y voy a joderme solito. Es solamente la introducción. Se arma un tiempo especial. Doctrina que tenemos aquí. 1, el mundo pagano sin Cristo. 2, el mundo hacia el mundo judío. 3, Dios nos hace justo por la fe en Jesucristo. 4, el ejemplo de Abraham. 5, la esperanza de la salvación. 6, con Cristo hemos muerto al pecado. 7, ya no estamos bajo la ley de Moisés. 8,
el hombre en su debilidad. 9, el Espíritu Santo nos da vida. 10, la salvación del pueblo de Israel. ¿Ya? Exhortatoria, la vida nueva, deberes de la vida cristiana, normas para el paso de opiniones diversas. Mire, eso es el capítulo 14. Normas para el paso de opiniones diversas. Seguir el ejemplo de Cristo. Entonces tenemos bastantes temas que son muy hermosos, muy bellos, que le invitamos que podamos estudiar, leer y que nos va a gustar. El Señor le bendiga, así que preparémonos. Hemos solamente entrado, ya entramos de lleno al saludo y vamos a emocionarnos harto. Gracias, el Señor les sea bendiciendo.